Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, de los versículos 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos presenta a nuestro Señor Cristo dando unas instrucciones y a la vez también como advertencias para la conducta del cristiano. Nos encontramos en según San Lucas, en una circunstancia en la que nuestro Señor está camino a Jerusalén. Ya desde el capítulo 9, San Lucas está narrando, está contando cómo nuestro Señor ha iniciado ese camino hacia Jerusalén. Y lo ha iniciado porque San Pedro confesó que Él, nuestro Señor, era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y a partir de esa confesión de Pedro, nuestro Señor va a empezar a revelar su misterio pascual, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Pero todo eso va a suceder en Jerusalén. Y por eso nuestro Señor revela el misterio pascual y a la vez se encamina hacia Jerusalén. Lo encontramos todavía en este camino, según San Lucas. Y en este camino va haciendo diferentes advertencias, diferentes llamados. En el Evangelio de hoy hay como 3 indicaciones de nuestro Señor. Cuidado con los escándalos. Después el llamado a perdonar. Y luego, con motivo de una petición de los apóstoles, va a hablar de la fe. Los apóstoles le habían pedido, aumentanos la fe. Por lo tanto, tenemos aquí tres elementos: el escándalo, el perdonar y también la fe. Y Jesucristo, con respecto al primer punto, con respecto al escándalo, va a ser una de esas pocas veces en las que nuestro Señor va a manifestar muy duramente el castigo que se merecen unas personas que en este caso pueden estar causando escándalo. Escandalizar, ¿qué cosa es? Escandalizar es hacer caer, ser causa de tropiezo, ser causa de ruina espiritual para otro, ya sea con nuestras palabras, ya sea con nuestros hechos o ya sea también con nuestras omisiones. Y por eso la gravedad del escándalo, porque puede ser motivo para que unas personas pierdan la gracia santificante y por lo tanto estaríamos haciendo la lucha, estaríamos oponiéndonos contra la obra redentora de Jesucristo. La obra redentora de Jesucristo, en definitiva, es, como podríamos decir, como fruto final, la gracia santificante que hace posible que nos reconciliemos con Dios, que empecemos a ser hijos de Dios, que participemos en la naturaleza divina. Una persona que escandaliza a otros está haciéndolo caer, está siendo causa de tropiezo, le está llevando a la ruina espiritual, está evitando que aquella persona se mantenga en la gracia santificante o que contraiga la gracia santificante. El escándalo
tiende a destruir la mayor obra de Dios, como ya lo acabamos de decir. ¿Cuál es la mayor obra de Dios hecho hombre? La redención, su obra redentora, la salvación que nos ha traído al mundo. ¿Cómo el escándalo destruye esa mayor obra de Dios? Porque está impidiendo que una persona, ya lo hemos dicho, se mantenga en la gracia santificante o alcance la gracia santificante, el perdón de Dios. A través del escándalo podemos estar dando muerte al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia. Esto nos hace reconocer también el valor de las almas. El valor de las almas. Tan valiosa es el alma del ser humano que Dios Padre ha enviado a su Hijo. Por eso nuestro Señor mismo va a decir: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo se salve por medio de Él. Por eso todo esto nos lleva también a valorar las almas y a reconocer el misterio pascual, la obra redentora a través del misterio pascual. También es verdad, y hay que reconocerlo, y nuestro Señor en algunos otros momentos lo dice, que hay que tener cuidado con el falso escándalo. Especialmente nuestro Señor hace referencia a las actitudes, a las reacciones de aquel grupo de personas que eran los fariseos. Formaban el grupo de élite dentro de las autoridades religiosas judías, tenían un conocimiento muy profundo de la ley del Antiguo Testamento, eran una especie de directores espirituales del pueblo judío, y estas personas, quizá no todas, pero algunos o muchos, pues se escandalizaban, por ejemplo, cuando nuestro Señor predicaba su doctrina. Se escandalizaba. Por ejemplo, esa doctrina acompañada de milagros. Un día nuestro Señor, como varias veces lo cuentan en los evangelios, realizó milagros en día sábado. Estos personajes se escandalizaban de que realizara milagros en día sábado. Y nuestro Señor les hacía ver con ejemplos muy, muy sencillos lo ridículo que era su escándalo. Ustedes, le decía en una ocasión, ¿acaso si el buey o el burrito se les cae en un pozo, no lo sacan inmediatamente, aunque sea día sábado? ¿Cuánto más había que liberar a esta persona del yugo del demonio? Les va a decir. Era un falso escándalo. Esto también es como un llamado a que la conducta cristiana, nuestra conducta, muchas veces puede escandalizar a otras personas. No porque estemos realizando cosas malas, sino precisamente porque el cristiano procura actuar coherentemente, hacer el bien, pero en un ambiente, en un mundo donde el mal es el que domina, entonces las personas se van a escandalizar. Pensemos, por ejemplo, en la corrupción. De repente un cristiano que quiere vivir coherentemente su vida cristiana no quiere entrar al juego de la corrupción, ya sea en su trabajo, ya sea en una institución, ya sea en una institución del Estado, aunque sea a nivel pequeño, a nivel mediano, a nivel alto, las grandes autoridades, pero no, el cristiano no quiere entrar a ese juego y no quiere someterse a la corrupción de los demás. Va a causar escándalos en nosotros, va a ser mal visto, pero es un falso escándalo, es un escándalo farisaico. Y sin embargo el cristiano tiene que seguir actuando ahí correctamente, aunque escandalice a los demás. Un cristiano que de repente pues había estado por caminos del vicio, del licor, el vicio de la droga, y de repente con la gracia de Dios y con la fuerza de Dios empieza a cambiar, empieza a dejar ese mundo, va a causar escándalo a los que viven en ese mundo. Aquellos se van a escandalizar muchas veces. Es un escándalo farisaico, es un falso escándalo.
Y el cristiano o la persona que quiere rectificar, que quiere cambiar, tiene que seguir con ese esfuerzo. El escándalo muchas veces o siempre hay que tratar de repararlo públicamente con las personas afectadas, o si eso no es posible, siempre queda la obligación de repararlo rezando y también haciendo penitencia. Nuestro Señor también advierte en estas palabras que el escándalo es especialmente grave cuando viene de personas que tienen autoridad sobre otras, profesores, padres de familia, familiares mayores, sacerdotes, es decir, cuando personas tienen autoridad sobre otras, y especialmente en el campo de la educación, de la formación. Y por eso también aquí una advertencia muy especial de nuestro Señor. Y luego otro de los puntos que este Evangelio nos trae es el del perdón. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo, dice nuestro Señor. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve a decirle y 7 veces te vuelve a decir lo siento, lo perdonarás. Es un llamado también acuciante de nuestro Señor Jesucristo a perdonar, porque el perdón forma parte de la ley nueva traída por nuestro Señor Jesucristo y que forma parte de nuestra fe. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero este es como el resumen de toda la ley nueva. Una de esas formas de manifestar esa ley nueva es perdonando. Tanto así que en el Padre Nuestro está dicho expresamente: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Damos por supuesto que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí nuestro Señor vuelve a hablar del perdón. Es por lo tanto también un llamado a perdonar, a disculpar, a olvidar, a comprender. Y luego el otro punto que presenta este Evangelio es el de la fe, con motivo de una petición que le hacen los apóstoles a nuestro Señor. Los apóstoles, dice San Lucas, le pidieron al Señor: aumentanos la fe. Aquí tenemos ya en esas 3 palabritas una oración para decírselo siempre a nuestro Señor: aumentanos la fe. Pero hay que entender bien también en qué consiste, de qué trata la fe. Por decirlo de manera esquemática, la fe tiene 2 grandes aspectos. La fe es una adhesión a una persona. Esa persona es Jesucristo, adherirnos a Jesucristo. Es un aspecto de la fe. El otro aspecto de la fe es la aceptación de unas verdades reveladas por Jesucristo. Muchas veces podemos quedarnos solamente con el segundo punto. Tenemos fe porque creemos que tenemos mucha fe porque aceptamos todas las verdades reveladas por nuestro Señor. Está bien, hay que aceptar todas las verdades, incluso hay verdades de nuestra fe precisamente que la mente no alcanza a comprender. El misterio de la Trinidad, el misterio de la Eucaristía. Y entonces, con la gracia de Dios, aceptamos esos misterios. Aumentanos la fe. Ayúdame a aceptar más rendidamente estos misterios. Pero no hay que olvidar que el otro aspecto de la fe es la adhesión a la persona de Cristo. Es decir, aceptar a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. ¿Pero qué significa aceptar la persona de Jesucristo? Aceptar su vida, aceptar el ejemplo que nos da con su vida. Seguir a Jesucristo personalmente. Y eso ya no es tan fácil, porque muchas veces la aceptación de la vida de Jesucristo, su vida como modelo de nuestra vida, muchas veces encuentra oposición, encuentra rechazo. Por eso cuando aquí los apóstoles le dicen: auméntalo la fe, y nosotros
pues esta palabra de los apóstoles la tomamos también como nuestra, pues le estamos pidiendo al Señor: ayúdame a seguirte personalmente, ayúdame a imitar tu vida, a tener presente tu vida como vida mía, como vida nuestra. Y también tus enseñanzas, tus instituciones. Jesucristo instituyó los sacramentos. Seguir a Jesucristo supone aceptar los sacramentos, aceptar el camino del sufrimiento, aceptar el camino de la cruz. Precisamente eso forma parte de la fe. Fíjense cómo este Evangelio nos permite acercarnos a estos puntos: el escándalo, el perdonar y la fe. Que le pidamos al Señor, y especialmente a la Virgen Santísima, que nos ayude a ser coherentes con nuestra vida cristiana y a vivir de acuerdo a nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.